poder descenderá. Hoy vamos a exaltarle. Aleluya. Sí, Señor. El pueblo que está hablando acá era un pueblo idólatra. Tenía varios problemas, pero entre ellos tenía que era idólatra. Y no conforme que era idólatra, idolatraba lo que no conocía. Mire que esto es tremendo, porque si ya uno a veces idolatra a lo que conoce y es malo, imagínese cuando idolatra a alguien sin saber que lo está idolatrando. Por ejemplo, y tal vez este ejemplo es muy pequeño, ¿verdad? Cuando a veces hay ídolos domésticos, cuando en la casa alguno de los hijos lo amamos, ya no lo ama, sino que lo idolatra tanto que cuando hace algo malo ya no le dice nada, no lo reprende, no lo instruye, y entonces lo tiene en una posición bien alta, que a veces el que manda en la casa es el muchachito o la muchachita, que son hijos. Eso es terrible. Eso es una especie de idolatría. Porque, hermano, en vez de hacerle caso a Dios, le hacen caso a los muchachitos, ¿verdad? Eso llega a pasar en algunos casos. Gracias a Dios con usted nunca, ¿verdad? Pero puede llegar a suceder. Ahora, el pueblo de Israel no estaba metido en esto, por eso le digo, este es un ejemplo pequeño. Porque el pueblo de Israel, sin darse cuenta, idolatraba a dioses, pero ese no era tanto el problema. El problema era que ya se había metido a adorar, se había metido a presentarle ofrendas a una entidad que no conocían. Y que incluso, hermano, a la actualidad, la iglesia la desconoce, que la iniquidad, ¿verdad? Nosotros hemos estado conversando acerca de esto y hemos dicho que en realidad el más malo de los malos no es Satanás, que sí es malo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Amén. Pero él no es el malo. Habría que preguntarnos cómo es que Satanás se convirtió en Satanás. ¿Cómo es que de ser un querubín pasó a ser Satanás? Y la Biblia nos responde esa pregunta, que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló la iniquidad en él, hasta que se halló la maldad en él. Y entonces, hermanos, resulta que cuando usted y yo seguimos buscando en la Biblia, Zacarías nos dice que la maldad y la iniquidad son dos entidades, las dos son entidades femeninas, y estas entidades entonces, si entendemos que ya no solamente son calificativos o características, sino que son entidades, son, digámoslo así, un ser como usted y como yo, que tiene la capacidad de pensar, que tiene la autonomía de hacer lo que quiere, la independencia, ¿cómo decirle? Que tiene la capacidad, tiene un albedrío, ¿verdad? Como el que nosotros tenemos. Entonces aquí ya cambia la cosa, porque ya no es algo que nosotros tomamos por elección, sino que se convierte en algo, o más bien en alguien que puede actuar y que puede infiltrarse, involucrarse con quien quiera. Y eso es lo que es la iniquidad. La iniquidad es la que hace a Satanás, es la que le quita sus características, y tomando una parte importante de los ángeles que Dios tiene, porque usted sabe que los ángeles llevan una jerarquía, si usted sabe eso. Hermanos, los ángeles llevan una jerarquía, no todos tienen el mismo grado, y fíjese que una de las características que tenía Satanás antes de que fuera Satanás es que él era un querubín. Por lo tanto, tenía uno de los rangos más elevados entre los ángeles. Por lo tanto, entonces tenía bajo autoridad arcángeles, tenía bajo autoridad ángeles, y tenía bajo autoridad algunas otras estructuras angélicas que existen, ¿verdad? Entonces, hermano, siendo eso, por eso es que él se lleva a algunos de ellos, se los lleva, ¿verdad? Y mire que eso está tremendo. Entonces, hermanos, sigamos por favor acá, porque eso de alguna manera ya lo sabe. Solo se lo estoy resumiendo por si usted se ha perdido todas estas semanas, más o menos recupere el hilo de lo que estamos platicando. Amén. Entonces,
Qué bueno que hoy sí está despierto, hermano. Dígale al hermano que tiene cerca, qué bueno, hermano. No te vayas a dormir ahorita, que ya el pastor ya te felicitó. Entonces, hermano, bueno, sigamos conversando de esto porque tenemos bastante todavía que mirar. Ya hablamos un poquitito de cómo está representada esta mujer en diferentes culturas. Tal vez ese no es mi enfoque en esta oportunidad, sino ver de qué manera se ataca y cómo es que nosotros sin querer queriendo, ¿verdad? Diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, nosotros ya nos metimos ahí. Entonces, hermano, tal vez acompáñeme, por favor, a segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16, porque ahí vamos a ir viendo algunos detallitos acerca de esto. Gloria a Dios. ¿Qué dice el que lo tenga? 6:16. Segundo libro de Samuel. 6:16. Sí. Ajá. Mire, nosotros hemos estado platicando de las maneras en que o las características de algunas mujeres, porque en la Biblia, hermano, usted quiero que mire que esto es bien tremendo, porque algunos no le dan importancia a las mujeres. Fíjese que por cierto que ayer estaba yo viendo un video, hermano, uno a veces no sé cómo llega a mirar tantas cosas tan terribles. El día de ayer estaba yo viendo un video de un hermanito que hizo que se salió de la iglesia donde él estaba. Él era maestro y todo el asunto, y se salió de esa iglesia, y entonces, hermano, se empezó a amargar su corazón, se empezó a apartar de Dios, y empezó a decir ya cosas totalmente fuera de lugar. Atacaba mucho a sus pastores. Él decía que no los atacaba, que él no estaba en contra de sus pastores, sino estaba en contra de las falsas enseñanzas. Cada video lo decía, pero los terminaba atacando a final de cuentas. Y recuerdo, hermano, que uno de sus últimos videos, porque este hermano murió, y eso fue algo bien curioso, porque yo le comenté, hermano, que esa es una de las cosas que así como que yo tengo bien presente, porque jamás me había pasado algo así. Recuerdo que era un día viernes, no tiene mucho que sucedió eso, y estaba en este lugar predicando, y entonces recuerdo que el Señor me dijo, me trajo a la memoria, me trajo a este hermano, porque de alguna manera yo lo llegué a conocer, y entonces me trajo a la memoria a este hermano, y estábamos hablando en esa oportunidad de cómo es que Pedro iba apostatando, ¿verdad? Porque nosotros vemos en la palabra que Pedro llegó a un punto de apostasía, reversible, gracias a Dios, porque regresó, pero si no se hubiera cuidado hubiera sido reversible el asunto este. Usted sabe que empezó, el Señor le dijo que él que lo iba a negar, y entonces él, en vez de ponerse a orar, en vez de decirle, Señor, no me digas eso, perdóname, ayúdame a que yo no haga eso, en vez de decir todo eso, porque yo creo que, imagínese, que esté el Señor aquí, que le diga a alguno de ustedes, a nadie en específico, solo es un ejemplo, que le diga a alguien, fíjate que te vas a perder. ¿Usted qué haría? No, Señor, no me voy a perder. Pues haga de cuenta que eso fue lo que hizo Pedro. Claro, a él no le dijeron que se iba a perder, ni usted tampoco se va a perder. Aunque no diga amén. Eso no depende de usted. Usted no se va a perder. Entonces, hermano, a él le dijeron, me vas a negar. Y él dijo, no, Señor, yo, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Yo bien firme estoy. Hermano, yo creo que si el Señor si usted le dice eso, yo creo que usted se pone las pilas y dice, de veras, Señor, ayúdame, por favor. Ahora, mire, claro, no tenemos punto de comparación, porque creo yo, con mucho respeto, que
el apóstol Pedro nos supera a nosotros en muchas cosas. Entonces nosotros somos, por cierto, muy vulnerables. Si él fue vulnerable, nosotros también lo somos. Pero eso entre paréntesis se lo digo. Entonces él, en vez de pedir al Señor no caer en tentación, porque ahí el Señor ya les había enseñado a orar y todo el asunto. Entonces ellos sabían que una de las partes importantes de orar era pedir no caer en tentación, amén. Y él no pidió eso, él no pidió no caer en tentación, y poco a poco se fue alejando. Cuando usted mira eso en la Biblia, ya los siguientes versículos dice que seguía al Señor de lejos, sí lo seguía, pero de lejos. Después, hermano, sin darse cuenta, ya estaba compartiendo fuego con los fariseos y con algunos otros que querían prender al Señor, y ya cuando menos se sintió, ya lo había negado 3 veces como el Señor se lo había dicho. Terrible, ¿verdad? Pero mire ese proceso. Y entonces yo estaba platicando eso con los hermanos en esa oportunidad, y entonces el Señor me trajo a la mente ese hermano. No mencioné el nombre como no se lo menciono ahorita, pero me lo trajo a la memoria, y entonces dijo, ¿cómo es hermano? Y entonces yo les dije a los hermanos, terminé diciéndoles, una persona que está así, se termina alejando tanto y se separa tanto que se enfría, y una persona que se enfría puede morir. Entonces yo dije, yo veo que ese hermano hasta cierto punto anda muerto, pero yo no lo decía literal. Y cuando me voy dando cuenta, una hermanita por ahí publicó a la hora, hermano, a la hora, al minuto que yo había dicho eso. El hermano fulanito, bueno, no lo publicó en ese momento, sino dijo, pasó a la presencia del Señor el día tal, a la hora tal de este día. Y entonces, hermano, yo hice el cambio de horario porque ese hermano no está en este país, y entonces dije, esto está así. Justo cuando había dicho eso, hermano, el otro hermano entregó el equipo. Y yo me quedé asombrado, hermano, y hasta cierto punto, hermano, hasta como que me sentí un poco raro, ¿sabe usted? Porque como que no es muy normal que cuando uno está hablando de alguien se muera. Imagínese, usted me va a pedir que nunca lo mencione en una prédica, porque saber qué puede pasarle, ¿va? No, pero eso solo le pasa a ese hermano. Entonces, hermano, ¿por qué yo le estaba diciendo todo esto? Porque fíjese que a veces se separan los personajes y todo eso, y pues este hermano precisamente andaba, uno de los últimos mensajes que él compartió era acerca de las mujeres en la Biblia, y entonces él de una manera muy bonita, porque habla muy bonito el hermano, o hablaba más bien, ¿verdad? Dijo, las mujeres no tienen parte. Eso es algo que empezó a meterse junto con la liberación femenina, que a partir de eso pues empezaron a meter a las mujeres en la iglesia a servir y a hacer cosas que no debían hacer, pero si nosotros vemos en los tiempos anteriores eso no sucedía. Eso es lo que explica él. Y entonces fíjese que se toma de uno de los pasajes que ya nosotros nos hemos tal vez cansado de explicarle a las personas que no creen que la mujer pueda formar parte de alguno de los 4 ministerios primarios que la Biblia dice que puede formar parte, ¿verdad? No así de los 5, porque sí hay uno que no, y eso se lo comento por si usted no lo sabía, es el ministerio apostólico. ¿Por qué no puede participar el ministerio apostólico? Porque resulta que la única apóstola que sale en la Biblia no era una apóstola que viniera de parte del Señor, sino que era Jezabel. Y eso está en Apocalipsis, donde usted ha visto que dice que Jezabel enseña y seduce a los siervos. Yo no sé si lo ha leído, ¿va? O ha pasado por ahí. Entonces ahí se utiliza una palabra, me parece que es la palabra didascos, esa palabra indica una función que está íntimamente ligada al ministerio apostólico, que tiene que ver con la enseñanza. Y entonces al español solo lo traducen como ella enseña a los siervos, pero la única que encontramos es esa. Y también se puede explicar eso un poquitito, porque definitivamente que toda mujer que está en el ministerio profético, evangelístico, pastoral o magistral, cualquiera de estas
funciones que ella puede hacer o ministerios que ella puede tener de parte del Señor, siempre van a tener la cobertura de un hombre, por llamarlo de alguna manera así, ¿verdad? Que es el ministerio apostólico. Entonces, sí se explica un poquito esa cuestión. Pero hay unos que de plano las descartan para todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y se toman de aquello de segunda de Timoteo, donde dice que la mujer, dice que yo no permito que la mujer enseñe, sino que más bien que se quede callada en la iglesia, ¿verdad? Y creo que eso también lo dice Corintios por ahí. El punto es que el apóstol Pablo 2 veces en las cartas que él escribe, él dice que las mujeres deben de permanecer calladas. En la primera vez que lo dice, que es en Corintios, dice que la mujer se debe quedar callada, pero hay que revisar el contexto. Le está diciendo que se tiene que quedar callada y creo que, si no mal recuerdo, está hablando de las profecías en el contexto. Entonces lo que pasaba es que mientras estaban profetizando, mientras estaban las profecías, imagínense, hermano, que estaba el servicio, estaba la alabanza, la adoración y todos adorando, y entonces llegaban las profecías. Y en las profecías estaba el hermano que profetizaba: he aquí, dice el Señor, yo voy a... Y entonces las hermanas, muy lindas, se ponían en ese tiempo a platicar, porque como el apóstol Pablo les había dicho que cuando hubiera profecías, todas las escucháramos, las analizáramos y tomáramos lo bueno y desecháramos lo malo, entonces ellas aprovechaban ese tiempo para hablar entre ellas, pero no para analizar las profecías, sino que se ponían a hablar de un montón de cosas. A veces, hermano, eso a la actualidad todavía sucede. Y no es a la hora de las profecías, es a la hora de la palabra, ¿verdad? De pronto una hermana llega con otra y se sienta y entonces le pregunta a la una a la otra: oye, manita, ¿y ya cómo está tu hijo? Y que no le puede preguntar al final del culto. Entonces, por el contrario, bueno, yo no me dudo que también haya por ahí un hermano que haga eso, pero como que el apóstol Pablo en ese momento marcaba que eso pasaba más con ellas. Eso es la primera vez que el Señor les dice que deben guardar silencio, pero no era un silencio definitivo, porque si la mujer no pudiera hablar dentro de la iglesia, porque si la mujer no tuviera esa autoridad, entonces el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 no hubiera dicho que ella puede orar y profetizar, porque hasta donde yo sé, para orar y para profetizar se necesita hablar. Yo no sé si hay alguien aquí que haya profetizado una vez en silencio. A señas tal vez, ¿verdad? Pero, así, hermano, imagínense. Le voy a profetizar. Y esta clase de señas ni siquiera son como las otras, ¿verdad? Porque eso es una manera de hablar también. Entonces, yo no creo, hermano, que el apóstol Pablo les haya dicho que podían profetizar y luego les haya dicho que de plano no podían hablar. Ahora, terriblemente vemos también otras cosas. Por ejemplo, generalmente las personas que critican el ministerio de la mujer, generalmente también sacan como excusa, ¿verdad?, que las profecías ya no existen, sino que la profecía es la Biblia, la predicación de la palabra, lo entienden como profecía. Con mucho más razón todavía, porque si ellos entienden que la profecía es la predicación de la palabra, entonces enseña o no enseña, porque para predicar a veces, hermano, bueno, yo no sé si a usted le pasa esto, pero yo cada vez que escucho a alguien aprendo algo. Hermano, así hasta del hermano que dice, que se para a decir puras herejías, hasta de ese aprendo lo que no debo decir, ¿verdad? Pero de que aprendo. Entonces, enseñar pues tampoco es así como un determinante que ella no puede predicar la palabra. Es más, hermano, yo he conocido en muchos lugares donde el Señor le ha placido levantar a hermanas. Mire, uno de esos casos es, y todo esto se lo estoy diciendo para que usted, ahorita que le voy a comentar esto, no vaya a pensar que me estoy yendo contra las hermanas, porque al contrario, yo pienso que el Señor las usa de una manera bien linda, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que en algún tiempo yo estuve en otra misión. El Señor no me mandó ahí, terrible, hermano, es una historia muy larga de contar.
todos nos equivocamos, ¿verdad? Y en esa oportunidad yo me equivoqué, y entonces me fui para donde el Señor no me mandó, porque el Señor ya me tenía acá, y el Señor ya me había mostrado quién me iba a cubrir apostólicamente y todo eso, y ya estaba yo acá. Y pues el hermano ahí se fue desobediente a donde no debía estar. Y pues sí, hermano, hubo una oportunidad donde me dieron un chancecito, y entonces me mandaron a un estado de la República llamado Oaxaca. No sé si usted lo conoce, lindo los hermanos ahí. Hermano, uno llega y lo reciben con comida. Uno sale, se mete a su habitación y sale de la habitación y lo reciben con comida. Uno, hermano, va saliendo de bañarse y lo reciben con comida. Y la comida ahí no acaba. Lindo, hermano. Entonces, recuerdo que estuvimos allá con algunos hermanos en diferentes iglesias. Yo creo que fácil, cerca como de 6 iglesias tuve la oportunidad de visitar en esa oportunidad, por una delegación que me habían hecho, y entonces estábamos trabajando con los hermanos, y yo miraba algo bien tremendo, que fuimos como a 7 iglesias, pero y no fue las 7 casas, o ¿cómo se llama eso? No fue eso, hermano, no fue la visita de las 7 casas, no. Sino que fui a visitar 7 iglesias porque es lo que me alcanzó el tiempo, y en una de ellas reunieron a todos los pastores porque iban a ministrar la Santa Cena. Entonces recuerdo, hermano, que juntaron a todos los pastores y conocí un montón de pastores, pero fíjese que me llama la atención porque en ese tipo de lugares acostumbran que a los pastores los ponen, está el altar, y entonces los ponen hacia la par, en sillitas. O incluso hay algunas veces que los tienen arriba, ¿va? Que usted mira que tienen el altar y atrás un montonal de sillas. Y el altar lo tienen todo con un barandal así, como que para que cualquiera que se meta ahí, no pasa, ¿verdad? No pasa, es más que fuera un salteador. Y entonces, hermano, le ponen así una, en esa oportunidad me tocaba a mí ministrar la palabra. El Señor me dio la oportunidad y fue muy lindo. Pero yo estaba mirando a los pastores, cuando se estaban haciendo unas lecturas, porque acostumbran a hacer como nosotros en algún momento lo hemos hecho, que inicia el culto y entonces se para un hermano y se lee todo un capítulo de la Biblia. Terrible si se agarra el Salmo 119, porque olvídese. Entonces se para ahí y estaba el hermanito leyendo, el que estaba dirigiendo, y entonces estaban los pastores. Y yo vi una gran cantidad de pastores que no traían Biblia. Usted va a decir que irresponsables, pero no era de irresponsabilidad. Ellos sabían. Lo que no sabían era leer. Imagínense pastores que no saben leer. Ay, no, hermanos, esos no son pastores. ¿Cómo me va a enseñar de la Biblia si ni la sabe leer? Hermano, le aseguro que Dios los había llamado. Se lo aseguro, Dios los había llamado. Yo escuchaba a algunos de ellos, hermano. Yo aprendía de ellos, hermano. Y no lo malo, como le dije hace rato, no. Tenían unos remas, revelaciones tan lindos, hermano. Yo me quedaba asombrado de lo que veía algunos de ellos. Más de la mitad no sabía leer. Y Dios los había llamado. ¿Sabe cuál era el problema? El problema es que aquí el hermano se le ocurrió la grandiosa idea de organizar a otro grupo de hermanos que les enseñaran a leer a los pastores que no sabían. Y a los pastores que ya sabían, que los capacitaran para que de alguna manera les dieran un poquito más de herramientas para su estudio de la palabra. Entonces yo lo que quería era que cada pastor de ese lugar tuviera una computadora. Obviamente yo no se las iba a poder comprar, ¿verdad? Pero los hermanos tenían la manera de hacerlo, porque así como que no sabían leer, no significaba que eran escasos económicamente. No olvides, hermanos, si uno de esos pastores traía un camionetón ahí, para su trabajo, pues, pero un camionetón. Y tenían la manera. Yo lo que noté es que aquel ministro los explotaba. Mire, hermano, terrible esto, va, pero ni modo, ya se lo conté, ahora se lo tengo que terminar de decir. Entonces yo noté que
el ministro que los cubría a todos ellos, no yo pues, porque yo solo tenía una delegación, los explotaba. Entonces, como que le interesaba más que se mantuvieran en la ignorancia para que ellos siguieran dando lo que daban. Sí me doy a entender. Vaya. Entonces, yo quería que los hermanos aprendieran y todo eso, y entonces yo llegaba, hermano, y casi desde que el Señor me permitió iniciar en el ministerio, siempre me acompaña uno de estos aparatos, pero porque ahí no traigo una Biblia, sino traigo un montononal de Biblias. Entonces el plan ya lo traía estructurado y se lo presenté al hermano, y estábamos ahí, al apóstol de aquel lugar. Y entonces, hermano, se lo presenté y él me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Número 1, tú eres, y usó una palabra, hermano, que ya no me acuerdo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero me dijo, como que era presumido, pero no me dijo eso, me dijo otra cosa. Me dijo, tú vienes aquí con tu computadora y quieres enseñarle a los hermanos lo que no tienen. Le digo, no, hermano, perdóneme, no. De hecho, yo quiero que cada hermano tenga una de esas cosas y que acceda a lo que yo puedo acceder. Que tenga un montón de Biblias como yo puedo estudiar en un montón de Biblias. Que tenga un montón de comentarios como ahí yo tengo un montón de comentarios. Que tenga un montón de diccionarios, concordancias, notas, todo, mapas, dibujos y no sé qué tantas cosas uno ahí encuentra, hermano. Y yo quería que todo eso lo tuvieran los hermanos. Entonces, de ninguna manera yo traigo eso para que creerme más que alguien, sino que al contrario, para motivar a los hermanos a que busquen más y se acerquen más. Entonces él me dijo, no, eso es muy, no es altivo, es otra palabra, pero no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Eso significa que no se me quedó guardada en el corazón, gracias a Dios. Y entonces, hermano, me di cuenta no solo de eso, sino de varias cosas. Otro de los conflictos que había es que la iglesia de donde a mí me había tocado ministrar la cena, el pastor había huido. Imagínense, un pastor y huyó. Tenía su pastor y huyó. Entonces el Señor levantó a alguien, pero a quien ni se imagina quién levantó, a su hermana biológica del pastor. Mujer, en un ministerio donde no creen en el ministerio de la mujer, valga la redundancia. ¿Se imagina qué pasó? No, pues no la querían a la hermana, no la reconocían. Y entonces el apóstol de aquel lugar dijo, mira, yo te voy a explicar algo. Nosotros no creemos en eso, pero pues es que parece que Dios sí la llamó, me dijo. Creo que Dios sí la llamó. Pero nosotros en nuestros estatutos, todo por los estatutos, ¿verdad? En nuestros estatutos dicen que ella no puede y pues no podemos. Entonces lo que yo hice para controlar esta situación es que ella es la pastora, pero ella no puede bautizar. Ella no puede, ella no puede casar. Ella no puede extender cobertura. Ella no puede, hermano, no podía hacer nada. Estaba el altar, yo le dije que esos los ponen elevados y con un barandalito. Y ella, siendo el ministro que el Señor utilizó, la ponía abajo. Bueno, esa costumbre que todos los que no son los pastores de aquel lugar se van para abajo. A ella le tocaba estar ahí. Y ni ella podía acceder, hermano. Ya estaba cayéndose ese lugar del polvo de que nadie podía acceder, como que si fuera el lugar santísimo, ¿va? Y entonces, hermano, nadie podía entrar ahí. Y hermano, eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención en aquel lugar, porque dije, pues si el Señor la llamó. Y aquí viene algo que sí le he comentado y que usted debe recordar, que me encontré a unos hermanos en esa Santa Cena que me dijeron, que yo les pregunté por qué no participaron de la Santa Cena, y me dijeron porque no estamos bautizados. ¿Y por qué no se bautizan? Bauticémoslos. Ahí a la par de la iglesia había un pequeño río, y entonces dije, ahí metámoslos, ¿verdad? Y me dicen, sí, pastor, sería bueno, pero es que ya nos dijeron que no nos pueden bautizar. ¿Y por qué no los pueden bautizar? Porque no estamos casados. Ah, si ese es el problema, hermano, cásense. El problema es que sí nos queremos casar, pero ya nos dijeron los hermanos que para casarnos debemos estar bautizados. Hermano, un círculo vicioso horrible. Para casarse tienen que bautizarse,
pero no se pueden bautizar porque para bautizarse tienen que estar casados. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Yo dije, no, esto está fuera de control, no puede ser posible. Y luego si le añadimos aparte, hermano, que la hermana no puede bautizar y tenemos que esperar cada 6 meses cuando mandan a uno como usted, ¿verdad? Para que nos pueda bautizar. Entonces hasta entonces lo podemos hacer. Yo dije, eso no está bien. No está bien. Bueno, yo no sé si usted esté de acuerdo, pero hermano, yo lo vi, no estaba bien. Eso no estaba bien, no me pareció que estuviera bien. Y entonces se lo comenté también al hermano y le dije, no. Entonces me dijo, no, mira, eso se maneja así por esto y por el otro. Y entonces en ese, ya pasadito un poquito el tiempo, conocí a un pastor que consideré un amigo, ¿va? Yo todavía lo considero un amigo, pero tal vez él ya no. Entonces le comenté la situación y me dijo, no, hermano, es que, mira, Dios siempre va a levantar a un hombre. Que te quede bien claro, nunca va a levantar a una mujer. Y entonces yo le dije, mire, le voy a contar una situación, y le comenté esto que le comenté a usted. ¿Qué hacemos? No había ningún hombre. Bueno, sí había hombres, pero ninguno que se levantara, que el Señor haya levantado, porque los que se levantan solos hay un montón. Pero que el Señor lo haya levantado no había ninguno. Y la mujer tenía todas las señales. El pastor huyó. Me dijo, eso se lo va a demandar Dios. Las pastoras en la Biblia no existen. Mencióname en la Biblia el nombre de una sola pastora. Y no de las del Antiguo Testamento, porque me sacan pastoras de ovejas. Y no. Mencióname, hermanito, en el Nuevo Testamento, un versículo donde haya una sola pastora. ¿Y qué cree, hermano? Que lo busqué y que no había. Y entonces me lo botó todo, porque me dijo, mira, tú tal vez miras todas las señales, tal vez sientes que hay la pastora, tal vez no se levanta nadie más entre el pueblo, pero yo te voy a tirar todo eso que tú dices con una sola cosa. Dame un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que mencione que hay pastoras. Y entonces, hermano, ahí voy, y busco, y no encuentro. ¿Y sabe qué es lo terrible? Si hay mujeres que como que tienen ese ministerio, pero nunca le llaman así. Pero ¿sabe con qué me lo empaté al hermano en el partido? Que también busqué pastores y no hay ni uno tampoco. Pero si algún día usted le dicen eso, ya sabe usted qué responder. No hay pastoras, ni una hay, pero tampoco hay pastores. Bueno, no se menciona el nombre de, y no por eso no existen. Entonces yo aprendí y entendí, hermano, y el Señor me llevó por esa parte porque me tocó bastante batallar con eso. El Señor levantó a mi mamá antes de que me hubiera levantado a mí el Señor, y entonces a ella la ungió con ese ministerio. Y aquí entre nos, sin que ella se vaya a enterar, una vez en internet la empezaron a atacar por esa parte. No que hubiera personas que la atacaran directamente, sino que le llegaban un montón de videos, había uno peloncito, me acuerdo yo, que de lentes, que siempre predicaba y decía que la mujer no podía hacer nada, y a la mujer la hacía menos de plano. Y entonces un día me dijo, ¿y no será que eso es cierto? Y entonces el Señor me llevó a aquel pasaje y yo vi que no tenía sustento. Por lo tanto, entonces a mí me tocó eso de una manera bien tremenda mirarlo, ¿verdad? Porque uno a veces no es que esté interesado en esos temas, sino que el Señor, por las situaciones que pasa, lo lleva a uno ahí y aprende uno porque aprende. Entonces, hermano, ¿por qué yo le estoy diciendo todo esto? Porque las mujeres Dios las usa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, una mujer fue la que se encargó de llevarle el mensaje a algunos samaritanos ahí. El Señor le habló y ella
transmitió el mensaje y muchos empezaron a seguir a Jesús de un lugar donde no sabían ni que existía Jesús. Y entonces ella los llamó, ellos vieron y ellos se acercaron. ¿Y por qué fue? Porque el Señor envió a una mujer. En el tiempo en que no se levantaban, por cierto, ¿verdad? En el tiempo en que no se levantaban los hombres, el Señor levanta, esto ya es en el Antiguo Testamento, levanta a una mujer como jueza. Débora, ¿verdad? La levanta y entonces ella se convierte no solo en una jueza, sino se convierte en una madre para Israel. Eso es lo que dice la Biblia, que Israel tenía una su madre. Para aquellos que por cierto dicen, ay no, eso de los padres espirituales y las madres espirituales, bueno, sí hay que aclarar algunos puntos por ahí, ¿verdad? Pero Israel reconocía maternidad de una mujer que se levantó. Y esa mujer hizo una de cosas, hermano, buenas pues, ¿verdad? Pero tremendas, que usted no tiene una idea. Y Dios la usó. Hermano, la Biblia dice, en 1 Corintios, capítulo 11, en el versículo, me parece que si no mal recuerdo es el 10, ¿verdad? Y ahí sí ayúdeme porque ese no lo leemos ahorita rapidito, ¿va? 2 Corintios capítulo 11, versículo 10. Digo primera, no sé si le dije segunda, pero es primera. Primera de Corintios 11, 10. A ver, alguien que me ayude ahí a leer, por favor. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ahora, yo quiero que usted mire este versículo porque cuando usted y yo lo pasamos por el griego, resulta que en el griego, yo una vez me di a la tarea de todo este versículo, solo el versículo 10, desgajarlo todo completamente y hacerle una exégesis, le llaman los estudiosos, ¿verdad? Palabra por palabra me fui al griego, palabra por palabra, y entonces vi que lo que generalmente nosotros leemos, por ejemplo, en la Reina Valera es, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y yo cuando lo traté de traer del griego al español, por medio de una exégesis, entonces yo leí lo siguiente, por lo cual la mujer tiene, no debe tener, la mujer tiene una señal de poder sobre su cabeza. Hermano, pero aquí dice autoridad. Es que fíjese que la palabra ahí autoridad es la palabra, si no me equivoco, es la palabra exousia. Y entonces la palabra exousia no solo significa autoridad, sino significa poder. Y entonces, hermano, yo dije, bueno, tal vez yo no uso los parámetros que los estudiosos, doctores y todo eso han hecho para poder trasladar un versículo de un idioma a otro. Tal vez eso yo no lo hago, pero voy a consultar otras versiones. Y entonces una de las Biblias más reconocidas en inglés, que es la Biblia King James, dice exactamente eso que le acabo yo de decir. Y si vemos, incluso hay algunas otras que también lo dicen de esa manera. Incluso una vez aquí con los hermanos, un día martes, hablamos hace poquito de esto, y dice que, decía, tiene que tener potestad, ¿verdad? Por ejemplo, esta, la Stendhal, la Biblia Stendhal, Santas Escrituras, versión antigua, dice, por lo cual la mujer debe tener potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. No que esté bajo autoridad, como dicen otras Biblias, sino que dice, debe tener potestad. ¿Usted qué entiende por potestad? Poder, autoridad, todo eso que dijo está bien, pero yo, sobre todo por potestad, entiendo, o a mí me llega primero la palabra poder, potestad. Entonces la mujer, ahí le está diciendo el apóstol Pablo a la mujer, mujer, debes de tener poder sobre tu cabeza. Debes tener poder en tu cabeza. ¿A causa de qué? A causa de los ángeles, debido a los ángeles, por causa de los ángeles, dice esta Biblia. Entonces la mujer
tiene poder. Hay veces que no lo ha descubierto y ella se menosprecia, pero el Señor le ha dado características para ser potencialmente poderosa. Aunque las hermanas no me digan amén. Es que como que no quieren, ¿verdad? A ver, voy a volverlo a decir. Por lo que el Señor les ha dado a las hermanas un gran poder. Mire, mejor hermano, la hermana está ahí al pendiente. Entonces, por favor, regresemos a esto. Dicho lo anterior, necesario decir que ese poder lo puede usar para bien o para mal. Dios ya la hizo con esas características. Dios ya le puso las características, es un vaso potencialmente fuerte para sacar poder. Amén. Amén. Pero ella puede usarlo para bien o puede usarlo para mal. Y es aquí donde entro al versículo del cual no he pasado yo, mi hermano, terrible, ¿verdad? De segundo libro de Samuel 6:16. Que no sé si alguien todavía por ahí lo tiene, porque como ya pasamos por varios, ya tal vez ya ni lo tiene, pero que habla acerca de David, que cuando él estaba danzando, dice que Mical lo menospreció, ¿verdad? Salió a danzar, así como usted estaba danzando hace rato, ¿sí se acuerda? Ahorita ya no está danzando, ahorita ya se está durmiendo, pero si se está durmiendo, despierta al hermano que tiene cerca. No, dele así respetuosamente, mueva tantito el hombro de su hermano que tiene cerca. Y dígale, no te duermas. Apenas vamos empezando. Sí, está todavía acá. Entonces aquí el problema es que abusando del poder que yo le había dado a las hermanas, a las mujeres, entonces entra la iniquidad. Y como ella se conocía toda la estructura que el Señor había hecho, entonces dice, estas me convienen más que los hombres para como que llamarlas. A los hombres sí les puedo hacer una que otra cosa, pero me voy a llamar primero a las mujeres. Y entonces, hermano, durante toda la Biblia vemos que ella influye de una manera bien tremenda a algunas mujeres que están ahí. El ejemplo que yo le puse ahora es el ejemplo de Mical, que es el de segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16, ¿verdad? Que sí ya lo encontró. Bueno, ¿qué dice? A ver, alguien que me ayude otra vez. Ya lo leímos, pero otra vez. Mire qué tremendo. Una de las herramientas que utiliza la iniquidad para atacar es el menosprecio. Ayúdeme usted, por favor, y dígame qué es menospreciar o qué es el menosprecio. No darle el valor que le corresponde, menos de su valor, efectivamente, eso es menosprecio. Entonces, algo de lo que siempre se va a valer, la iniquidad, para atacar a todos, pero en específico a las hermanas, primero es quitarle su valor. Porque yo le acabo de decir una cosa, la mujer es poderosa, ¿sí, amén? Amén. Entonces lo primero que le hace saber es que ella no tiene poder y la hace sentir menos. Ahí sí yo tengo que hablar entonces del movimiento de liberación femenina, porque a últimas fechas, entonces se conoce que como que si la sociedad ha vivido siempre en un machismo, la solución para salir de ese machismo es meterse en feminismo. Y esa es una cuestión tremenda, porque mire, yo no sé cómo usted considere. ¿Usted considera una buena opción que la sociedad esté gobernada por un machismo? Yo creo que no. Yo creo que no. Eso es lo que en la Biblia. Debería ser gobernada por Dios. Eso es diferente. Eso no es machismo. Y resulta que sí, efectivamente, si nosotros miramos, en una gran parte todavía de la sociedad, específicamente esa parte de la sociedad que no ha sido adoctrinada por absolutamente nada, porque usted sabe que puede que lo adoctrine el Señor, puede que lo adoctrine el enemigo,
puede que lo adoctrine la escuela, o puede que lo adoctrine saber yo qué. Pero hay algunos que sí de plano no saben absolutamente nada y tienen un montón de ideas diferentes y divagan en todas ellas. Y en esa parte de la sociedad que todavía permanece una ignorancia, permanece ese machismo. Pero ahora resulta que entonces viene un grupo de personas y dice, ese machismo hay que quitarlo con feminismo. Y entonces entra un movimiento muy radical feminista. Que incluso, hermano, yo no sé si usted está enterado, ¿verdad? Pero hasta quieren cambiar las palabras del diccionario, porque según ellas hay algunas palabras que son muy machistas con solo decirlas. Por ejemplo, todas las palabras que terminan en "op" son machistas. Porque se sabe que como generalmente cuando se refiere al masculino termina en "o", y cuando es femenino termina en "a". Entonces lo que hacen es que todas las palabras que generalmente terminan en "o" dicen son machistas y hay que cambiarlas, y le cambian, quiere este movimiento, que por cierto no está organizado al 100% por mujeres, quieren incluso cambiar la manera en cómo se hablan ciertas cosas. Por ejemplo, en nuestro idioma, ¿qué idioma habla usted? El español. Quieren hacer que la academia de la Real Academia Española, cambie completamente y añada palabras, por ejemplo, en vez de que, por ejemplo, cuando decimos los niños, por ejemplo, los niños, cuando yo digo los niños, puedo decir, en este momento los niños están bien tranquilos. Fátima, que aquí el hermanito, que allá atrás Marcos y toda, ya no hay más por ahí niños, ¿verdad? Bueno, ahí están los niños. Y entonces resulta que vienen ellas y dicen, eso es machista. Porque hay una niña. Entonces, ¿por qué dicen los niños? Tendrían que decir los niños y las niñas. Es lo correcto, los niños y las niñas. Y de ahí nos viene la doctrina de Vicente Fox, ¿verdad? Chiquillos y chiquillas, niños y niñas, mexicanos y mexicanas. Cuando en realidad eso no es necesario. Incluso es una falta a la gramática, pero esos son otros 20 pesos. Entonces vienen y quieren cambiar eso y dicen, como tampoco queremos que se ofendan los varones, entonces lo que vamos a hacer es que en vez de que sean los, porque eso ya es masculino, sean les. Y en vez de que digamos niños para referirnos a los dos, en vez de niños, como son masculino y femenino, sean niñes. Y entonces ahí se sacan una manera de hablar medio chistosa, ¿va? Les niñes. Porque para ellos la letra E como que ya es una letra neutral. Pero resulta que hay otro grupo de atarantados también, que entonces, hermano, dicen que la letra E es machista. Y entonces no acabamos, ¿verdad? No acabamos con esa discusión porque como que se viene implantando eso. Yo le pregunto, ¿por qué pasa todo eso? Porque es que la iniquidad le ha hecho pensar en todo este tiempo a la mujer que ella no tiene valor. Y la verdad es que eso nunca ha sido cierto. Hermano, ¿quién tiene más valor en la casa que la hermana? A veces, hermano, el esposo, están en un matrimonio, está la hermanita y el hermanito, y ¿a quién más se le da la razón? A la hermanita. Se equivocan los dos y de pronto los hijos quieren como que meterse un poquitito a juzgar. ¿Y del lado de quién se van a ir? Del lado de la hermanita. Pues Dios les ha dado un valor. Pues no lo estoy diciendo para reclamar. Yo quiero que usted note que a final de cuentas el valor que ella tiene está presente. Pero lo que ha querido hacer esta entidad de la que estamos hablando es quitarle completamente su valor. Es quitarle su valor y decirle, no vales nada. No vales nada. Mira hasta en la forma de hablar. ¿Por qué dicen baños? Baños es masculino. ¿Y a poco los baños solo son para los masculinos? No, que sean bañes. Para que sientas que vales. Perdón, hermano, pero aquí de sentimientos no valemos, porque hasta donde yo sé los sentimientos provienen del corazón. Y según la Biblia, el corazón es engañoso más que todas las cosas. No sé si usted dice amén, pero la Biblia eso es lo que dice.
Y entonces sí nos vamos a guiar por sentimientos, imagínense. Entonces ella utiliza la herramienta del menosprecio para quitarle el valor. ¿A quién le va a quitar el valor? Primero a las hermanas. Pero después, ¿para qué lo hace? Para tirar cabezas. Por eso es que nosotros vivimos en una sociedad un poco confusa, donde la mujer parece que no tiene un valor, pero en realidad la cabeza del hombre se ha tirado. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y lo que ha pasado es que ya los tiraron a los dos, tiraron a las hermanas y tiraron a los hermanos. Porque tirando la función de ella logra tirar a su esposo. Como ella tiene poder, ella puede fácilmente tirar a su esposo. ¿Cuántas veces no he mirado, hermano, en la iglesia, que a veces una hermana se llega a enojar, se llega a molestar en la iglesia, y entonces ella se acerca con su esposo, y su esposo va bien tranquilo, él no le preocupa nada, saluda a todos y a todas, y entonces ella dice, ya no quiero que vayamos a la iglesia porque todos esos unos atarantados, ninguno me saluda, y luego vieras que el pastor hace esto, hace aquello. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que deja de ir el hermano, y deja de ir ella, pero se lleva al hermano por ahí también. Como que ella no es que tenga cierto poder sobre su esposo, pero sí tiene influencia sobre él mismo. Y como él es tan lindo y la ama, entonces la escucha y atiende a, ¿verdad? Tremendo, ¿va? Eso no debería ser así, pero ahí va el otro bien obediente. Sí, mi amor, yo no voy a ir a la iglesia. Y ahora que mire ese pastor, le voy a dar unos buenos golpes en la calle. Una vez, hermano, nos pasó, no así que me quisieran dar golpes, no, pero así una vez pasó con una hermana. Fíjese que cada vez que estaba predicando, la hermana siempre me interrumpía, pero para contradecir lo que yo estaba predicando. Tal vez algunos hermanos se recuerden. Y entonces la hermana siempre me interrumpía y me decía, hermano, no, eso no es así, porque esto y aquello. Y le decía, sí, hermana, pero es por esto y esto. Imagínese a media prédica, hermano, estarle explicando a usted una cosa y que terminara hablando de la salvación porque la hermanita me estaba contradiciendo las ideas y me lo estaba confundiendo a todos los hermanos. Entonces, un día le dije, mire, hermana, le voy a pedir un favor. Si usted tiene comentarios para hacer, ¿por qué no me los escribe ahí? Y al final de la prédica, si nos da tiempo, si son preguntas, las respondemos. Si son comentarios, lo leemos, o yo veo qué hago, pero ayúdeme, por favor, para que mantengamos ese orden. Y no rompa el hilo del mensaje que se lleva. Porque a veces, de por sí, hermano, cuando estoy bien concentrado, a veces pierdo el hilo, y ahora imagínese así. Y entonces yo le dije, hermana, por favor. Pues de ahí. Aunque no le empezaron a aparecer ciertas cosas, y entonces me empezó a revelar. La hermanita, su esposo bien tranquilo, llegaba, hermano. Le digo algo, todavía ni estaba bajo cobertura la hermana, y ya me estaba causando una de conflictos. Y entonces ese día recuerdo, un día llegó su esposo, no llegó ella, y entonces dije, pero no lo dije por él, no crea que soy tramposo, ¿verdad? Y yo acostumbraba en ese tiempo, y todavía lo acostumbro, solo que ya no mucho, pero lo vamos a seguir haciendo. Yo acostumbraba cada servicio a decirle a los hermanos, ¿habrá alguien que quiera recibir cobertura o alguien que quiera aceptar al Señor? Y entonces, cuando mencioné yo la palabra cobertura, se para el esposo, pero no venía con la hermana. Y dice, pero venía con una alegría, un gozo, hermano, que yo nunca le había visto en la vida. Dice, yo quiero recibir cobertura. Y entonces se paró. Y entonces entre mí vinieron varios pensamientos. Y le extiendo la cobertura. Yo sé que la cobertura, como la estoy dando a él la extiende a su casa, pues, a su esposa y todo. Porque a final de cuentas él es la autoridad. Malo fuera que lo estuviera haciendo al revés. Entonces dije, ¿lo hago, no lo hago? O mejor espero a que venga su esposa. Pero ya está aquí parado y quiere hacerlo. ¿Y cómo se lo voy a negar? Entonces me vinieron conflictos de la mente. Total, hermano, que para no hacérselo largo, yo dije, voy a orar. Y oré. Señor, le extiendo cobertura. Y el hermano bien feliz. Hermano, acabó el culto y le decía a todos los hermanos, recibí cobertura. Y llegó a la casa con la hermana que le conté. Y le dice,
recibí cobertura. Y hubo problemas. Pues al hermano no le importó. Un día le llamé yo por teléfono porque hizo que ya no viniera más. El día que recibió cobertura fue el último día que lo vimos. Entonces les llamé. Pero como no, él no tenía teléfono, pues, sino que las llamadas se las controlaba la hermana. Entonces le llamé a la hermana y le digo, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ay, qué bueno que nos llama, pastor, qué bendición, qué lindo, qué gozo, qué alegría, qué paz. Sí, hermana, fíjese que quería preguntar cómo están ustedes, saber por qué no los hemos visto, qué sucede por ahí. Y entonces me dijo, fíjese, hermano, que todo bien, gracias a Dios. Primeramente Dios, vamos a ir el viernes. Por cierto, quería ver si me daba un tiempecito para platicar antes del servicio. Le dije, con todo gusto, hermana. Esfuércese, no deje de ir a la iglesia, un montón de cosas. No lo dije yo, pero sí estaba yo en esa conversación. Y entonces me recuerdo que de pronto al teléfono, porque lo que sí era mi teléfono, me entra otra llamada. Yo no sé cómo es que mi teléfono tiene la capacidad de hacer eso, hermano. Si usted me llama, aunque esté ocupado, suena. Estoy hablando con alguien, suena. De veras, un día, si no me cree, hace la prueba. Me marca desde 2 teléfonos y va a ver cómo las 2 llamadas me entran. Y entonces, hermano, esa vez me entra la llamada, pero se me interrumpe la otra. Entonces la otra quedó como pausada y pude responderle a la otra llamada. Era otra hermana y me dice, pastor, ¿cómo está? Fíjese que le llamaba para saludarlo. Y entonces yo, ay, bien, hermana, muchas gracias. Fíjese que estoy en otra llamada. ¿Será que me permite y le podemos hablar después? Ah, sí, hermana, no se preocupe, aquí espero su llamada. Bien contenta la hermana, entonces cuelga y regreso a la otra llamada. Pero yo creo que la otra hermana, con la que estaba hablando al principio, pensó que ya no estaba hablando con ella, que ya le había colgado. Y entonces cuando me doy cuenta, el teléfono estaba descolgado. Y se escuchaba todo lo que estaba diciendo, maldiciéndome solo estaba. Ese pastor no tiene ganas de que el Señor lo bendiga, yo ya estoy harta, y su esposo de fondo diciéndole, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor, yo lo escuchaba. Ese pastor es un atarantado, no le gusta salir a evangelizar. Entre paréntesis le digo, en ese tiempo organizamos varias salidas evangelísticas. Esa hermana me dijo, yo soy evangelista, así que lléveme a todos los eventos evangelísticos. Y nunca fue a ninguno. Entonces lo que pasó es que nos enteraba. Nunca sale a evangelizar, es un flojo, él no va a salir de esa casita donde está reunido. Pues estaban reunidos en esta casita, ¿verdad? Entonces yo ya de cariño, hermano, como los hermanos cariñosamente le han puesto la iglesita, yo también le digo de cariño a la iglesita. Pero cuando el Señor nos lleve de gloria en gloria, voy a seguir viendo cómo esa iglesita, el Señor la va bendiciendo y la va prosperando. Y dice, ese pastor se va a quedar en su iglesita. Yo ya le ofrecí mi casa porque ya tenía un patiecito. No muy grande, de hecho como de este mismo tamaño, pero en otra proporción. Ya le ofrecí este lugar que está grandísimo, no quiere venirse, ahí metido, solamente, no, ni se la espera, que el viernes voy a llegar y le voy a decir esto, y le voy a decir aquello, y le voy a decir aquello, porque mucha razón tenía el pastor ese, mencionó el nombre de un pastor que me vino a visitar y me dijo, que yo necesitaba reverdecer, que necesitaba servirle al Señor, y un montón de cosas. Dice, ni se lo va a esperar que se lo voy a decir, ya lo vas a ver. Y el esposo, sí, mi amor, lo que tú digas. Y ya me lo sabía, ¿verdad? Porque ya lo estaba escuchando. A veces, hermano, me gustaría que eso pasara con los teléfonos de cada uno, ¿verdad? Para saber qué dicen de mí. Pero, entonces, hermano, fíjese que no, llegó el viernes y ya no fue. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ese es un ejemplo del menosprecio. Porque cuando esa hermana llegó, sin preguntarle mucho, y depositándole un voto de fe, hermano, le dijimos, hágase cargo. ¿Es evangelista? Hágase cargo del área evangelística, le dije. Error mío también, pero en ese tiempo lo hice, pues. Hágase cargo. Ella pensaba que yo la estaba secando aquí en la iglesia porque no la dejaba servir.
y ella tenía a cargo un área que tenía que desarrollar, nunca la desarrolló y se menospreció y pensó que yo la traía contra ella, la estaba atacando. Hermano, le digo a la fecha, yo espero que un día se acerque y platiquemos eso que nunca platicamos, ¿verdad? Ella me dijo que íbamos a platicar y nada más nunca pude ver. Y que eso que ni me esperaba que me iba a decir, que nunca me dijo. Y entonces, ¿qué es lo que llegó a su vida? El menosprecio. ¿No podrá ser que a lo mejor a usted lo tiene agarrado el menosprecio de cierta parte de su vida? Porque mire, ese es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Tal vez usted pasó una decepción en una iglesia y desde entonces como que no le tiene confianza, como que no se ha decidido, no ha tomado el paso. Tal vez se congrega, pero no ha tomado el paso de meterse, de introducirse, de bautizarse en el cuerpo de Cristo. No ha tomado la decisión. Y Dios le está diciendo, deja de menospreciarte. Tal vez, hermano, usted tuvo, hermana, en el amor le tocó una buena barriga, ¿verdad? Y usted le dijo, ya, es que el amor no existe. Pero aparte de eso, le vino los pensamientos de menosprecio y dijo, yo no valgo nada, no valgo ni un 5, no valgo ni un 20. Realmente yo no tengo nada que le pueda agradar a alguien. Y solo nací y solo me voy a morir. Menosprecio. La iniquidad quiere tirarlo, porque a lo mejor, hermano, si no ha funcionado es porque Dios todavía tiene para usted planeada una familia de hijos y de hijas que van a ser siervos del Señor, y entonces usted ya cortó porque dijo, yo ya no. ¿Por qué? Porque se menospreció. Tal vez estaba usted sirviendo y entonces de pronto le pusieron pausa y entonces entró el menosprecio y dijo, yo no sirvo para nada. Y como no sirvo para nada, yo mejor así me quedo. Menosprecio llegó. La iniquidad está operando en su vida y no se está dando cuenta. Salga de ahí en el nombre de Jesús. Hermano, nosotros a veces vivimos en un evangelio donde todo se es muy pobre, ¿verdad? Es que el Señor era humilde, nosotros tenemos que permanecer humildes, nosotros no dejamos de ser solamente siervos inútiles. Hermano, yo, mire, de veras, cómo me escucho a pastores que menosprecian lo que Dios les ha dado. Yo no le estoy diciendo que son la última Coca-Cola, y también hermanos que les pasa lo mismo. No los estoy elevando, pero tampoco hay que bajarlos al punto ese de que son solo siervos inútiles. Hay hermanos que la Biblia dice que siervos inútiles somos porque hicimos solo lo que nos correspondía. Exactamente. Cuando usted revisa en la Biblia el término o las dos palabras siervo inútil, usted encuentra que eso solo sale en dos pasajes en la Biblia. Uno cuando dice que somos siervos inútiles, pero yo, hermano, rechazo hacer de esa parte, porque el otro pasaje es el pasaje de los talentos, donde se menciona el término siervos inútiles. Y en ese pasaje el Señor está explicando cómo es un siervo inútil. Y efectivamente confirma lo que dice el otro pasaje. Un siervo inútil solo es el que hizo hasta donde se le pidió que hiciera. Porque usted recordará que el Señor le dio agarró a 3 siervos y a los 3 les dio talentos, a cada uno le dio una cantidad diferente de talentos, y entonces resulta que 2 de ellos multiplicaron los talentos que el Señor les había dado. Pero el Señor no les pidió que los multiplicaran, solo que lo cuidaran. Y resulta que un tercero sí lo cuidó, solo lo cuidó, pero no lo multiplicó. Y entonces el Señor lo echó y le dijo que era un siervo inútil. ¿Por qué era un siervo inútil? Porque hizo hasta donde se le pidió. Entonces resulta que, hermano, yo definitivamente, al ver eso, yo rechazo a ser un siervo inútil, que solamente hizo hasta donde se le pidió. Yo veo que una característica de los siervos fieles, que aunque no hicieron mucho, hicieron algo, es que hicieron más de lo que se les pidió. ¿Eso cómo se llama?
Por ejemplo, eso como, a esa característica, ¿cómo la llaman en un trabajo? ¿Usted alguna vez ha ido a una entrevista de trabajo? Una de las cosas que a veces las personas que contratan gente buscan es que usted sea proactivo. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ayúdeme pues. Usted sabe más que yo de todas esas cosas. Que haga uno un esfuerzo extra. Ahí está. Que si usted está viendo, hermano, su labor, mire, por ejemplo, su labor es prender las máquinas, todas las máquinas. Ser proactivo sería que si usted, su labor, su única labor es prender las máquinas del sector 1 al 3, entonces, si ve que el que le toca del sector 4 al sector 6 está teniendo dificultades, usted vaya y le ayude. No porque esa es la función que le delegaron, porque a usted solo le dijeron del 1 al 3 y a otro le dijeron del 4 al 6. Y entonces, que usted sea proactivo, o sea que haga más de lo que se le pidió. Que tal vez en su contrato no estaba ayudar a sus compañeros, pero lo hace. Eso es algo que muchos de los que emplean buscan, ¿verdad? Que no solamente se cierre mi contrato dice esto y yo no voy a hacer más, sino que buscan que haga más de lo que le corresponde. Eso es ser proactivo. Por si usted no lo sabía, ¿va? Allá tiene una palabra más añadida a su vocabulario. Entonces, que hace más de lo que se le pide. Acá, yo no lo voy a emplear. No, ¿va? Ese no es el punto. Pero el punto es que usted va a servir al Señor. Y entonces cuando usted se meta a servir, no solamente va a hacer lo que le dijeron. Que lo que le dijeron, cierta cosa, no se va a quedar usted ahí. Va a avanzar más allá. Va a hacer más de lo que le pidieron, amén. Hermano, ¿usted va a ser así? ¿O va a ser solo un siervo inútil? Porque el Señor busca siervos que sean proactivos, que no sean inútiles. Y hay algunos, hermano, que cómo se llenan la boca de estar, hermano, hasta ganas me dan a veces de... Pero ya me aguanto, ya. Porque escucho, pastores, aquí por la gracia de Dios, hermano, porque ya que somos siervos inútiles, ya cuando me incluyen en ese grupo, yo sí digo, no, hermano, espérese un rato, tal vez usted lo sea, pero yo rechazo la idea de ser solo un siervo inútil. Pues sigamos porque ya se me acabó, ya se me acabó el tiempo, hermano. ¿Por qué pasa esto? Yo no sé, es que si usted no me platicara tantas cosas. Mire, voy a terminar con esto. Vayamos a Esther 1:12. Solo regáleme 5 minutitos y le prometo que lo dejo en paz. Dígale a algún hermano que tenga cerca, solo 5 minutitos, hermano, ya no te preocupes. Y ya acaba esta bendición, porque esto es una bendición. Y hay algunos que ya solo están esperando que se les acabe la bendición, ¿verdad? Ahí lo dejo a su criterio. Entonces, dígale a algún hermano, ahorita, hermano, ten paciencia, ya casi nos vamos a comer, dígale. Esther 1:12. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor. Yo quiero que usted participe, va. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Ahí yo veo dos características. Una, rebeldía. Otra, soberanía. Mire, hay que explicar cada una de las dos porque en las dos, en cada una de las dos se mete la iniquidad. Una de ellas, no soberanía, soberbia, perdónenme hermano, es que la tenía apuntada aquí pero lo leí mal. Una de ellas es la soberbia y otra de esas características es la rebeldía. Entonces mire lo que dice, pero la reina Vasti se rehusó al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y encendió su furor en él. Ahora,
Y yo quiero que ponga atención a los siguientes versículos, porque estos me llaman a mí la atención. Y el rey dijo a los sabios que conocían, es verso 13, los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Me voy a saltar los nombres que están en el versículo 14 y voy a irme al verso 15. Dice, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos? Y en la presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Ponga atención en este verso, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. En este verso quiero parar porque lo que ella hizo, lo que Vasti hizo, tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Llamaron a los sabios. ¿Y qué fue lo que dijeron los sabios? Los sabios se pusieron bien sabios, ¿verdad? Y dijeron, bueno, si la reina hizo eso, ella acaba de poner en vergüenza no solo a su esposo, y no solo lo puso en vergüenza, sino que ha hecho una ofensiva en contra de todo el reino, no solo de los príncipes, sino también de los pueblos, porque ahora todos los pueblos sabrán que el Señor, que el rey dio un mandato a su esposa no lo cumplió, y entonces esa actitud se va a repetir en todas las personas que forman parte del reino, desde el más pequeño individuo hasta el príncipe más poderoso. Entonces a cada uno de ellos les va a tocar la misma suerte, van a contagiarse. Entonces yo quiero que mire aquí que hay ciertas conductas que se llegan a extender, se llegan a contagiar, esa es la palabra que quería usar. Hay ciertas conductas que se llegan a contagiar de unos hacia otros. Y aquí lo que yo miro es que uno de esos puntos es la rebeldía. Aquí de plano, hermano, hay que ir con los dos, porque como yo le dije hace un momento, no porque en todos los ejemplos que le estoy dando salen mujeres, significa que esto no es para los hermanos. Porque como yo le dije bien claro, primero entra por ahí, pero también quieren tirar la cabeza del hermano. Ah, pero gracias a Dios yo no tengo esposa, hermano. Si ya no estoy hablando de eso, pues, igual usted puede pasar por esto. No se lo estoy deseando, ni profetizando, ni nada por el estilo, pero tiene que ser cuidadoso. Entonces, hermano, una de las características que hay ahí es rebeldía. Rebeldía. ¿Usted tiene autoridades? Mire, tal vez voy a cambiar la pregunta. ¿Usted obedece a sus autoridades? Ahora yo le pregunto, ahora sí, ¿y usted tiene autoridades? ¿Cómo qué autoridades tienen? Hay personas que mire, hermano, discúlpeme, por favor. No me disculpe, eso se lo voy a decir sí o sí. Hay personas que pueden estar aquí reunidas, pues no tienen pastor. Ah, no, hermano, es que... Entonces esa autoridad no la tiene. Mire, le voy a decir así como que brevemente las autoridades que usted tiene. Algunas de ellas que me vienen ahorita a la mente. Una de ellas, por ejemplo, la autoridad que usted y yo tenemos determinada por el lugar donde nacimos. Usted y yo estamos bajo las autoridades que nos rodean. Por ejemplo, hermano, que el hecho de que seamos hijos de Dios no nos hace que si de pronto tal vez un oficial nos detiene, ¿verdad? Usted va en su carrito y se pasó un alto. Entonces usted dice, ay, es que puro cristiano soy, porque hay algunos que solo los para el carro, los para una patrulla y lo primero que sacan es a Dios. Ay, es que usted entienda, es por la causa del Señor. Por la causa del Señor se pasó un alto. ¿A poco el Señor le dijo, pásese los altos? Y entonces llega la patrulla y lo para y le empieza a sacar la plática. Le dice, es que soy cristiano. ¿Usted conoce al Señor? No quiero aceptarlo, por cierto. Y no lo hace porque se quiera ganar almas, sino porque no quiere ganarse una multa. O que le den un mordisco, ¿ah? Y entonces, mire, entiéndame, es que
voy al servicio de la iglesia y mire que el Señor me está esperando con una bendición y no quiero llegar tarde. Eso le da derecho que usted sea hijo de Dios a saltarse esa autoridad. ¿Qué sería lo correcto? Que le pongan su multa. Que le traigan la grúa y se lleven su carro. No, tal vez esa no va, pero no, que el Señor tenga misericordia, hermano, pero que lo justo es que si las leyes ya determinaron algo, se aguanta, hermano, si no, váyase con aquellos que se van para Estados Unidos, ¿va? Ya que van en grupito, se sigue usted, se va junto con ellos. No, hermano, no se vaya. ¿Para qué se va? Si Dios hubiera querido mandarlo allá desde el principio, hubiera nacido allá. Pero si Dios lo puso acá, gócese en el lugar que Dios le dio. Gracias a Dios nosotros no tenemos mucho conflicto, hermano, pero sí comprendo a algunos que incluso hasta pueden llegar a estarnos viendo por los diferentes medios y tal vez quieren salirse. Con eso de que cada semana creo está saliendo una caravana nueva, pues dicen, a lo mejor me voy en esta. Y un día nos van a dejar bien vacíos los países de Centroamérica, hermano. Dios nos guarde, ¿va? Porque si no, luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces no se vaya nadie, ¿va? El Señor lo puso en cierto lugar con un propósito. Haga lo que tiene que hacer en ese lugar. Y si no ha hecho nada y no ha logrado hacer nada, entonces es que todavía el Señor no acaba de operar en usted en ese lugar donde Dios lo mandó. Entonces, sea paciente y pídale al Señor y más que pedirle, póngase a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, yo quiero que aquí mire que tenemos autoridades. Entonces, las autoridades que tenemos nos sujetamos a ellas. Una de ellas, pues ya dijimos esas autoridades, las de gobierno, pues. Otras autoridades que tenemos, por ejemplo, usted llegó a tener un padre biológico y para ese padre biológico para usted era una autoridad, ¿sí o no? Usted le hacía caso, por cierto, porque a lo mejor ahora usted tiene hijos y ahora sus hijos no le hacen caso. Pero habría que ver cómo era usted también, ¿verdad? Y habría que ver si usted ya se puso un poquitito a cuentas, no solo con Dios, sino con sus papás de lo que usted hacía. Y tal vez hasta el Señor, hermano, ahí opera rápidamente que ese es su muchachito con el que tiene problemas. Deje de ser desobediente. No estoy diciendo que es lo único por lo que los muchachitos son desobedientes, pero a veces sí hay que ponerse a cuenta, ¿sabe usted, hermano? Porque si todavía tiene usted a su papá por ahí y usted está peleado y lo hizo sufrir mucho, vaya, hermano, y reconcíliese. Vaya y haga la paz. Allá nos escucharon los amenes, ¿verdad? Pero si usted tiene un problema así, vaya y resuélvalo. Las autoridades, esa es otra de las autoridades que tenemos. Las autoridades espirituales, primero que todo, el Señor. ¿Usted tiene al Señor? Yo creo que de plano aquí sí no hay ninguno que me pueda decir que no, o tal vez sí, pero no, creo yo que no. Solo alguno que venga, tal vez que entra por primera vez a una iglesia cristiana, pero hoy creo que no hay. Todos alguna vez entraron en alguna y aceptaron al Señor. Entonces, por esa parte no hay problema. Vaya, esa es la autoridad que el Señor le ha puesto en el área espiritual. En el área del alma también le puso una autoridad. Por si usted no sabía para qué cosa servía un pastor, bueno, el pastor es la autoridad que el Señor le ha puesto a usted sobre todo para guiar su alma, pero es una autoridad que el Señor puso también. Y entonces, hermano, hay algunos que pasan muy bien porque le hacen caso a las autoridades, el gobierno, ¿verdad? Fueron muy obedientes con su papá y con su mamá, pero no tienen pastor. Y Dios le está diciendo hoy, debes de tener tu pastor. Es también una autoridad. Y si no la tienes, busca que el Señor te dé esa autoridad. No a ti que te dé la autoridad de ser pastor, tal vez sí, pero primero sujétate, ¿va? A un pastor. Eso, hermano, es indudable, que cómo voy yo a representarle a usted, a decirle que usted está bajo autoridad mía, si yo no estoy bajo autoridad de nadie. Es ilógico, ¿va? Entonces,
yo también tengo mi pastor, pero usted tiene su pastor. Ahora, tiene su pastor y lo obedece. Sí, hermano, fíjese que ya desde hace un rato, ya tiene como 2 años que vengo aquí a la iglesia, porque hay personas que así pueden estar. Hay 2 años que vengo a la iglesia, pues usted es mi pastor. ¿Y cuándo tomó cobertura? ¿Cómo fue el asunto? Hermano, de una vez se lo comento por si no lo sabía, ¿va? Si usted no está bajo cobertura, tome cobertura. Y entonces ya ahí sí ya después, cuando le pregunten quién es su pastor, usted le dice, pues el hermanito fulano, el Señor le permite ser mi pastor. Ya lo dice con toda comodidad y tranquilidad. Hermano, yo tengo ovejitas que están bajo autoridad, están allá al pendiente, pero no siempre están aquí. Mire, hay un hermanito que está allá en Guerrero, en cierto lugar de Guerrero. Y entonces él, un día que yo fui para allá, dijo, aquí no encuentro lo que estoy buscando. Y el Señor me dijo que ahí con ustedes, pero hermano, usted me queda mínimo como unas 8 horas. Entonces no creo que pueda ir yo para allá. ¿Qué hacemos? Y entonces, ¿sabe qué hizo? Dijo, no me importa, deme la cobertura. Y entonces, hermano, cada vez que estamos transmitiendo, se conecta. Y apenas hace unos días me dijeron, hermano, fíjese que el hermano aquel que tomó cobertura, está pasando lo que aprende, lo está pasando con otros hermanitos. Y ya hay un grupo de hermanitos que están ahí reunidos en ese lugar. Y hermano, yo me asombro mucho porque digo, ay, qué bendición, ¿verdad? Que aparte que la palabra se sigue extendiendo, digo yo, hay hijos que aunque están a la distancia, son hijos. Hay ovejas que aunque están a la distancia, son ovejas. Pero hay algunos que están tan cerca y tan lejos. Ay, no, hay que el Señor me revele. Hermano, perdone usted, pero yo cuando veo que una oveja, una persona no tiene cobertura, lo que les he dicho a algunos de ellos es, búscate una cobertura. Mira, yo no te estoy haciendo, no te estoy utilizando para traerte para acá, pero sí te digo algo. Si estas cosas están pasando en tu vida, porque el enemigo está atacando porque no hay cobertura sobre ti. Entonces, cúbrete como puedes, pero cúbrete ya. Y hay algunos que piden que el Señor les muestre sueño con confirmación y confirmación de la confirmación a las 4 de la mañana. Y aparte 3 confirmaciones en el autobús, que le aparezca una persona en el autobús que le diga, Dios te está diciendo que tomes cobertura de ese ministerio. No, hermano, esas decisiones, sí, es bueno pedirle la guianza a Dios, pero definitivamente que Dios le ha dado libre albedrío para tomar decisiones. Y si usted es espiritual, usted sabrá qué le conviene y qué no le conviene. Si no, ¿para qué cosa tiene el discernimiento, pues? Si usted no está bajo cobertura, tome cobertura. Si no sabe qué es estar bajo cobertura, acérquese y dígame, oiga hermano, explíqueme más de eso, porque yo no sé qué cosa hay, si quiere que no la tengo. Pero usted no puede estar así. Entonces, lo que tenía Basti es que era rebelde. Y que aparte era soberbia. Rebelde y soberbia. ¿No será que aquí podemos encontrar, no será que en la iglesia de Cristo hay algunos que son rebeldes y soberbios? Que el Señor ya les dio la salida para lo que ellos pedían salir, y entonces ya les mostró la salida, pero no lo hacen porque son desobedientes, rebeldes. Salga de esa situación, hermano. Dios le está llamando. Póngase de pie, por favor. Ya cuando menos el póngase de pie fue el momento que más amén estuvo del servicio. Déjeme orar por usted. Mire, yo quiero orar por cada uno de ustedes, porque cada vez que vamos hablando de esto vamos descubriendo algunas características más de cómo nos ataca o cómo quiere atacar la iniquidad y cómo quiere infiltrarse en el pueblo de Dios. Y yo quisiera orar por usted si usted siente que alguno de esos ataques forman parte de usted y que le cuesta trabajo batallar con ellos. Yo le digo hoy, no es por sus fuerzas,
sino es por el Santo Espíritu de Dios, que hoy Dios le va a dar la victoria. Si usted se siente influido por la rebeldía, si usted tal vez cree que es soberbio, si usted o sabe que es soberbio, ¿verdad? Yo le digo cree para no irme muy fuerte a la yugular, pero si usted sabe que es soberbio, si usted sabe que tiene rebeldía dentro de sí, o si sabe que tiene alguna de las otras características que ya aquí hemos hablado, ¿verdad? Como por ejemplo, desde la primera vez que hablamos de mirar al pasado, si usted está clavado en el pasado, yo le quiero invitar a que pase aquí al frente, porque yo quiero orar por usted. Si usted siente que cada vez que puede cae en la tentación, porque mire, yo no lo veo, pero Dios sí lo ve, y sabe cómo batalla con ese aguijón que tiene usted ahí, que sabe que no puede salir de él y le cuesta trabajo. Dios lo mira y sabe, Dios le está dando hoy a usted una oportunidad. No se preocupe porque esta oportunidad no es para señalarlo, no es para acusarlo, pero si usted está cayendo en eso, yo en esta hora quiero orar por usted. Y yo voy a dejar aquí el espacio abierto mientras oro. Si alguien se quiere acercar y quiere que ore por él, yo cuando lo vea aquí enfrente me voy a dar a entendido que ore por él y yo voy a orar por él. Si usted se siente menospreciado, si usted se siente, si usted mira con desdén las cosas santas, si usted se siente cansado de la palabra, si usted, hermano, no siente ese mismo amor, porque esa es una de las características que miramos, por ejemplo, en Mical, que ya leímos hace un momento. No se lo platiqué, pero ahí está esa característica. Si usted siente cansancio por las cosas de Dios, si usted mira con menosprecio las cosas de Dios, porque eso fue lo que Mical hizo, miró con menosprecio que David estaba danzando, y si usted mira con menosprecio, si para usted no tiene valor la palabra que Dios le da cada servicio, cada culto, entonces tal vez probablemente la iniquidad está atacándolo y es necesario que oremos por usted. Cierra sus ojitos y yo voy a empezar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, por tus hijos que el día de hoy están aquí reunidos, Señor, y que han venido a recibir tu palabra. Te ruego, Señor, te suplico, Señor, que tú tomes, Señor, a cada uno de ellos y los saques de estas infiltraciones que la iniquidad quiere hacer en sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, da todo menosprecio, Señor, que se haya fabricado en alguno de ellos, Señor. Si alguna hermana, algún hermano se ha menospreciado, Señor, sácalo de ese menosprecio en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, recuérdale, Señor, que vale la sangre tuya que derramaste por él, Señor, en el nombre de Jesús. Que aunque él sienta que nadie da nada por él, Señor, hazle mirar otra vez, Señor, que tú diste no cualquier cosa, diste tu vida por él, diste tu vida por ella. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, retorna el valor a aquel que se siente menospreciado, Señor, aquel que tiene problemas para escuchar la palabra de Dios, aquel que tiene problemas, Señor, para prestar atención, Señor, a la palabra tuya, que trata pero no puede, que en su intimidad, Señor, te busca pero siente que no te encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdale para que el Señor pueda recibir, Señor, nuevamente, Señor, esa revelación tuya, que al ver las primeras palabras en la Biblia, mientras la abre, la revelación empieza a caer, Señor, y él empieza a mirar nuevamente como miraba al principio. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que tal vez ya habían menospreciado la alabanza tuya, Señor, y habían perdido el sentido de alabarte, Señor, levántalos una vez más, Señor. Padre, ponles ese amor como al principio, Señor. Padre, permítenos regresar a la condición, Señor, con la cual nosotros empezamos. Permítenos a regresar al amor con el que nosotros iniciamos a amarte, Señor. No nos permitas alejarnos de ese amor, sino ayúdanos a avanzar en el mismo, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor. Llévanos, Señor, nuevamente al principio. Llévanos, Señor, por favor, nuevamente, Señor, al lugar, Señor, donde tú y yo, Señor, nos conocimos, Señor. Anhelamos, Padre Santo, anhelamos, amado Dios, presentarnos como esa iglesia, Señor, pura, santa, sin mancha, Señor, que tú estás buscando. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, Señor, ayudes a este pueblo que te necesita. Señor, aún aquel, Señor, que tal vez se ha sentido avergonzado y no ha querido pasar aquí al frente. Padre, tócalo, Señor, donde quiera que se encuentre, ya sea en la parte de atrás, aquí adelante, allá en medio, Señor. Yo te ruego, Señor, que en cada uno de estos lugares, Señor, esta palabra sea ministrada para bendición de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, Señor, que nos lleves, Señor, ahí donde, Señor, ha iniciado todo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar este tiempo cantando al Señor. Si acaso Se me olvida, si acaso se me escapa. Si usted puede cantar conmigo, diga: si acaso se me nubla, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, mi mirada. Llévame al madero, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, Llévame a la cruz. Llévame al madero, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Dígale al Señor: llévame a la cruz, llévame a la cruz. A la cruz. Levante sus manos y dígale al Señor: llévame nuevamente a la cruz. Oh, llévame, Señor. Si acaso se me olvida y si acaso se me escapa, si acaso se me nubla, y si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, la pasión en mi mirada, dígale al Señor: llévame al madero, y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, Llévame al madero, oh, y llévame al madero, oh, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, y llévame a la cruz. Dígale: llévame a la cruz.
aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Y solo aquí hay restauración. Solo en ti, y solo en ti yo renuevo mi amor. Y solo aquí hay restauración. Y solo en ti renuevo, solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí hay restauración. Solo en ti yo renuevo mi amor. Oh, sí, Señor, llévanos y llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Hoy Dios te está restaurando. Hoy Dios ha venido para restaurarte. Hoy Dios ha venido para restituirte. Hoy Dios ha venido a llevarte al lugar donde empezó todo, donde ese amor incondicional había nacido en ti. Y no importaba más que el Señor, y no importaba más que nuestro Dios. Ahí te ha llevado el Señor en esta hora, al rincón del encuentro, al lugar donde empezó la amistad entre tú y el Señor. Y su poder de